Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula legal de Abogado Civil Penal. Hoy vamos a hablar de la reserva de dominio. Entramos a la cápsula. Hablamos de reserva de dominio cuando un comprador adquiere y paga a plazos un determinado bien y el vendedor se reserva la propiedad del objeto o cosa hasta haber cobrado la totalidad del precio. Dicho de otra manera, cuando un bien se vende con reserva de dominio, el propietario y vendedor reserva la nuda propiedad sobre el bien objeto de transmisión. En estos casos, el comprador del objeto o cosa solo va a tener el uso y disfrute del bien. La propiedad efectivamente se transmitirá a la parte compradora cuando ésta haya pagado el último plazo del precio pactado. ¿Y qué ventaja y característica principal tiene la reserva de dominio? Pues bien, si el comprador no paga la totalidad del precio aplazado o financiado, el beneficiario de la reserva de dominio va a poder recuperar la posesión del bien objeto de compraventa. Para que una reserva de dominio sea válida y tenga efecto entre las partes y frente a terceros, debe plasmarse por escrito en el contrato de compra-venta o de financiación vinculada al mismo. Estas reservas de dominio se realizan sobre bienes muebles y se inscriben en el correspondiente registro de bienes muebles o, en su defecto, en el correspondiente protocolo notarial. ¿Y cómo constituir una reserva de dominio? Es muy sencillo. Cuando un propietario vende o enajena un bien que va a ser pagado a plazos, podrá constituir una reserva de dominio que le garantizará o el pago de la totalidad del precio hasta el último plazo o la recuperación del bien objeto de transmisión. Si el precio a pagar por el comprador es financiado por una entidad bancaria o de crédito, lo habitual es que se pague íntegramente el precio a la parte vendedora y la entidad de crédito o bancaria sea la titular y beneficiaria de la reserva de dominio del bien objeto de compraventa. Estas operaciones suelen ser habituales en la compraventa de vehículos. En cualquier caso, deberá constar el correspondiente contrato de compraventa. Si la reserva de dominio se ha constituido en favor de una entidad bancaria o de crédito, esta posesión se va a entregar a la misma, ya que el vendedor, de manera previa, habrá cobrado de la entidad bancaria la totalidad del precio. ¿Y cómo podemos cancelar o levantar una reserva de dominio que se ha inscrito sobre un bien? Como no puede ser de otra manera, la cancelación de la reserva de dominio debe hacerse ante el correspondiente registro oficial de bienes muebles o ante la notaría donde se inscribió la reserva. La principal problemática que sucede hoy en día es que un objeto o cosa grabada con una reserva de dominio no puede inscribirse como propiedad y titularidad del nuevo adquirente y comprador sin que antes se haya podido cancelar legalmente esta reserva de dominio. Esto puede suponer un problema en la operación de compraventa, ya que efectivamente solo se estará transmitiendo la posesión del bien, pero no su propiedad, ya que el titular y beneficiario de la reserva de dominio sobre el objeto o cosa enajenada será quien ostente la nuda propiedad. Para poder solicitar la cancelación de esta reserva de dominio, deben estar todos los pagos realizados. Si existiera algún impago de una fracción del precio o cuota, la reserva de dominio tendrá plena eficacia y no va a ser cancelable. Si como nuevos compradores desconocemos si un determinado bien está afectado o no por una reserva de dominio, podremos solicitar para verificarlo la correspondiente nota simple registral. En cualquier caso, la cancelación de una reserva de dominio se va a poder realizar aportando el justificante o carta de pago final del precio objeto de compraventa. Con ello, junto al correspondiente contrato de compraventa del bien objeto, podremos hacer la cancelación notarial o registral de la correspondiente reserva de dominio. Debemos tener en cuenta que si un comprador adquiere un bien que tiene una reserva de dominio, pero ésta le ha sido ocultada y por lo tanto lo desconocía en el momento de adquirir el bien y comprarlo, podrá solicitar del vendedor la correspondiente responsabilidad civil, la cual incluirá el saneamiento por vicios ocultos del bien objeto de compraventa. Esto a efectos prácticos conlleva que el comprador pueda solicitar de la parte vendedora tanto el cumplimiento íntegro del contrato de compraventa como la resolución y extinción del mismo con la correspondiente devolución del precio entregado. Y en cualquier situación, tanto si se resuelve como si se obliga a cumplir el contrato, el comprador podrá solicitar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios que realmente pueda acreditar que le ha causado esta reserva de dominio que se le ocultó. Para más información pueden consultar la web del despacho de Deltella Abogados. Un saludo y hasta la próxima.